El mundo científico ha entendido que cada paciente necesita un tratamiento específico y en la medida de los avances de la medicina se ha trabajado justamente en ese objetivo, dar terapias adecuadas para cada tipo de organismo y sus dolencias. La medicina translacional es una rama de la biomedicina con 3 áreas de trabajo en específico: investigación, clínica y comunidad. Se llama así porque emula el movimiento con el que la Tierra gira en torno al Sol. Así se pone a disposición del paciente médicos, especialistas y tratamientos, todos girando alrededor de él para poder conseguir una mejor calidad de vida. En Chile, la Fundación Arturo López Pérez se cuenta justamente con ese sistema. Desde octubre del año pasado trabajan con un laboratorio orientado a desarrollar terapias que ayuden a los pacientes afectados con cáncer. Una noticia que sin duda ayudará a muchas personas que necesitan una atención adecuada para poder superar esta enfermedad. Un tema que abordamos en Mundo Plus Vanguardia. Bien, y la Fundación Arturo López Pérez se cuenta con un laboratorio de medicina translacional, el primero que operará en el país y que tendrá como objetivo generar nuevas investigaciones y evidencia científica para los tratamientos justamente de pacientes con cáncer. Pero, ¿qué es la medicina translacional? Bueno, se lo preguntamos a Franz Villarroel, jefe del laboratorio de medicina translacional de la Fundación Arturo López Pérez. ¿Cómo estás, Franz? Muchas gracias por esta conversación con nosotros. Muchas gracias, Florencia. Gracias por la invitación. A ver si nos puede responder esta pregunta que es bastante básica, pero para poder ponernos en el contexto. ¿Qué es la medicina translacional? Sí, es bastante nuevo en el sentido de cómo se aplica y cómo se introduce esta nueva forma de hacer investigación principalmente. ¿Ya? Esta investigación o esta medicina translacional, en realidad, si uno lo trata de explicar de forma sencilla, tendría que pensar en el sistema de traslación de la Tierra alrededor del Sol. ¿Ya? En el sentido de que nosotros podemos mover la información, en este caso del contexto clínico, desde la cama del paciente hacia el mesón del laboratorio, donde el investigador hace un experimento y luego lo devuelve al paciente a través del equipo clínico. De esa forma, lo que hace la medicina translacional es mover la información de un lugar al otro para acercar finalmente la capacidad de aplicabilidad del conocimiento. Entonces se requiere una triada entre lo que está ocurriendo en la clínica, lo que hace el médico finalmente y cómo el investigador ve esta evidencia. Claro, la idea es de hacerlo también de una manera más eficiente, más rápida. Bueno, eso es una... Cuando hablamos de eficiencia desde el punto de vista de investigación, tenemos que definir en realidad cuál es la prioridad. ¿Ya? Si nosotros queremos responder de forma rápida a una necesidad puntual, por ejemplo, la contingencia del coronavirus. ¿Ya? Tú requieres producir un resultado en forma rápida, que es o detectarlo, o diagnosticarlo de forma más acelerada, o simplemente segregar a los pacientes que tienen o no tienen la enfermedad. Pero cuando hablamos de la investigación en general, y en particular de la translacional, esta prioridad de tiempo, de velocidad, depende en realidad cuál es la pregunta. ¿Me interesa prevenir la enfermedad? ¿Me interesa poder identificar a quienes van a tener mejor beneficio terapéutico? Claro. O aquellos que ya tienen la enfermedad, de qué manera ellos la desarrollaron. Por lo tanto, el periodo de tiempo y eficacia es relativo. Ya, perfecto. ¿Y desde hace cuánto que existe este tipo de medicina y en qué se diferencia de la medicina tradicional? Lo que pasa es que cuando tenemos que volver de nuevo a la definición, hablamos de medicina translacional, pero en realidad es una disciplina de investigación. ¿Ya? Lo que busca es acortar, ¿ya? O acercar la distancia, ¿ya? O reducir la brecha entre el descubrimiento científico y la aplicabilidad, el uso. ¿Ya? Yo puedo desarrollar dentro de una universidad una idea, puedo descubrir una nueva molécula que podría eventualmente tener un efecto para sanar una enfermedad o tratar una enfermedad, pero eso no significa que se va a aplicar mañana. Claro. ¿Ya? Para poder acortar esa distancia, esta investigación translacional se aferra a la medicina. ¿Por qué? Porque requerimos la evidencia del paciente para saber si hay efecto o no hay efecto en esa terapéutica a través de este descubrimiento. Y por eso pasa a ser un segmento nuevo de la medicina. No es como ser radiólogo o cirujano, ya es macro, en el sentido de que los que están participando de esa medicina son científicos, son clínicos, incluso el mismo paciente puede ser parte de su propia investigación. Perfecto. Ahora, ¿cómo se elige o cómo se determina, se define finalmente qué se va a investigar?
el área, el área que se va a investigar. Sí, yo creo que la mejor forma de responder eso es en torno a lo que tú misma te preguntarías. Tú, no siendo un investigador o no siendo un clínico, ¿qué te gustaría saber del cáncer? ¿Cuál fue la razón? ¿Cómo se cura? ¿Cómo se cura? Es la pregunta que todo el mundo se hace, ¿cómo se puede erradicar esta enfermedad o que pasa a ser una enfermedad crónica? Exacto, entonces en ese momento tú creaste una pregunta científica, porque tú quieres encontrar la cura, tú quieres encontrar el mecanismo de poder tratarlo, y eso te levanta una prioridad. Ahora, esa prioridad se tiene que focalizar, obviamente, en la realidad país. Yo no podría pretender decidir curar el cáncer de cabeza y cuello, por ejemplo, si no es abundante o no tiene una alta incidencia en mi país. ¿Ya? Entonces, ¿cómo priorizamos? Depende de la realidad local, depende de la experticia de los investigadores y de los clínicos que están en ese centro en particular, y obviamente depende de la disponibilidad de recursos para poder decidir la enfermedad A, la B o la C o el estadio 1, 2 o 3. O 4 en el caso del cáncer. Y en el caso nuestro, en el caso chileno, ¿en qué campo, en qué patología finalmente está actuando este tipo de medicina y cuál es la importancia finalmente en el campo propio de la oncología? Sí, en oncología es muy importante y es súper acertada la pregunta de poder posicionarla dentro del área de la oncología, porque la investigación translacional o la medicina translacional como ciencia investigativa ha sido desarrollada por años previamente por las farmacéuticas. ¿Ya? Ellas tenían una necesidad de poder vender un producto y por tanto tenían que acercar ese producto al paciente o al que iba a ser el público o al mercado. Pero cuando lo llevamos al punto de vista clínico, cuando lo hablamos del hospital, la necesidad ya va a depender principalmente de cómo tú haces el acercamiento. ¿Ya? Y en este caso la institución, la Fundación Arturo López Pérez tiene prioridades que han sido definidas por la realidad local. ¿Ya? Nosotros recibimos pacientes que llegan a diagnosticarse en estadios muy avanzados de enfermedad, por lo tanto, muchas de las terapias disponibles ya están reducidas, ¿ya? O han cursado muchas líneas, por lo tanto, tú requieres innovar en una nueva línea terapéutica. Y obviamente está la realidad país. ¿Ya? Las incidencias en cáncer de vesícula, en cáncer gástrico, en cáncer de pulmón van en aumento y no se ha normalizado la tasa de mortalidad. Por lo tanto, tú te cuestionas, ¿quiero tratar para ver si lo cronizo, ¿ya? Y mantengo a ese paciente vivo por un muy largo tiempo, a todo el costo que eso significa? ¿O trato de identificar cuándo se diagnostican estos pacientes mejor, ya en una estadía más temprano, para evitar el costo, ya que podría significar un estado más avanzado? ¿O hago la prevención? Entonces, la clínica ataca de esas tres formas. Perfecto. ¿Y en qué momento finalmente del tratamiento de un paciente empieza a operar o se empieza a ejecutar este tipo de medicina? ¿Antes, durante o en el post-tratamiento? En el post. Nuevamente, como estábamos Pero por lo general. Por lo general depende del beneficio, basado en la pregunta. ¿Ya? La gran mayoría, o la experiencia americana, dice que la medicina tradicional aplica principalmente cuando al paciente se le han ido acabando las oportunidades de tratamiento. ¿Ya? Y eso implica, por ejemplo, más estudios clínicos, ¿ya? De drogas nuevas, en fase 1, en fase 2, que implica que tú, además de ver el efecto en el paciente de que se redujo el tumor, tienes que poder medirlo en la sangre o en algún efecto radiológico. Por lo tanto, al combinar cómo mido el efecto más el efecto de esta nueva droga, te dice que estamos aplicándola en estadios más avanzados del proceso de diagnóstico, de la ruta del paciente. Ojalá en Chile pudiésemos tener más investigación translacional al inicio, porque lo que queremos es diagnosticarlos antes de que estén tan avanzados de enfermedad. Claro. ¿Y este tipo de medicina translacional finalmente se puede aplicar a todos los tumores o hay algún tipo de cáncer que se priorice ante otro? La investigación es la investigación y podríamos aplicarlo en cualquier tipo de tumor, en cualquier estadio, en cualquier condición, en cualquier paciente. ¿Ya? Nuestro objetivo debiera ser siempre tener el paciente correctamente diagnosticado para poder darle la droga correcta a la dosis correcta en el momento correcto. Por lo tanto, la prioridad depende de nuestra propia capacidad de resolver el problema de salud.
Claro, ¿y en qué consiste este nuevo laboratorio que usted me estaba mencionando al inicio de la entrevista en la Fundación de Arturo López Pérez? ¿Y qué tipo de nuevas tecnologías podríamos estar observando? Tengo entendido que incluyan inteligencia artificial incluso. Sí. Bueno, el Laboratorio de Medicina Translacional de la FALP, ya de la Fundación Arturo López Pérez, tiene 3 ejes fundamentales de desarrollo tecnológico. Y estos ejes fundamentales están basados principalmente en biología molecular, el poder ser capaz de analizar los genes que están involucrados en el desarrollo de la mutación, por tanto podemos secuenciarlos, ver cada una de sus mutaciones, y además analizar otros componentes moleculares de forma específica. Tenemos un segundo segmento que está pensado en ensayos preclínicos, que están asociados principalmente a medir el efecto de nuevas drogas, ¿ya? En modelos in vitro, modelos animales. Y luego tenemos la herramienta de microscopía avanzada, que implica toda esta tecnología de inteligencia artificial. ¿Ya? Esto es simplemente un microscopio, digo simplemente para sociabilizarlo, pero es una máquina bien particular que permite tomar la biopsia del paciente, digitalizarla, pero se va a digitalizar de una forma tal que el médico patólogo va a poder ver en el computador, en la pantalla, como si estuviese mirando a través del microscopio. Por lo tanto, ahora esta imagen que él va a poder abrir desde su notebook, desde su computadora en la casa o en algún viaje, le va a permitir hacer el diagnóstico del paciente como una forma de telemedicina. Lo analizamos en el laboratorio, se lo derivamos a él, a su computador, lo analiza, envía el diagnóstico y este puede ser conectado, transferido a otros investigadores o a otros médicos en otra parte del mundo para poder aumentar la eficiencia del resultado, ¿ya? O garantizar que estamos viendo el tumor que queremos ver. Pero esta máquina, al mismo tiempo de poder digitalizar y reenviar la información, te permite acumular la información. Tú cada vez que le dices, esto es un tumor de mama, el computador va registrando la forma, los colores. Se va generando una data también. Un big data de fondo. Y al final va a llegar un día que el equipo te va a decir, oye, esto es un tumor de mama. Claro. Y tú solamente le confirmas. Porque agrupa todas las condiciones que usted ya les van a haber ingresado al sistema. Exacto, y hace un match y finalmente te empieza a hacer los diagnósticos en forma automática. No significa que no vamos a requerir más patólogos, los vamos a requerir. Lo que pasa es que ahora el patólogo va a tener más herramientas para hacer más eficiente su capacidad de diagnóstico. También. Más preciso, vamos a poder precisar la medicina y eso cierra el círculo, porque el científico trajo la tecnología, el médico hizo la transición analítica y el paciente recibe el beneficio y hacemos este círculo virtuoso de científico, médico, clínica y que retorna y va continuamente avanzando en beneficio. Perfecto. Y ya para ir cerrando la entrevista, ¿se tiene pensado interactuar con laboratorios, con otros laboratorios de medicina translacional, pero en el extranjero? Sí, nosotros tenemos colaboraciones en España, en Estados Unidos y ahora en abril viajamos a Italia para poder cerrar interacciones y mayor colaboraciones con instituciones que ya han demostrado una larga trayectoria en la investigación y la aplicabilidad de sus resultados. Perfecto, Franz Villarroel, te queremos agradecer por esta interesante conversación en Mundo Plus Vanguardia.